Iglesia, que Dios les bendiga. Abramos la Biblia allí en Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Y vamos a leer los primeros 3 versículos, hermanos. Después del tercero, leemos el 21 y el 22 solamente. Mateo capítulo 24, los primeros 3 versículos, después saltamos al 21 y el 22. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Todos juntos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. 21 y 22, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No pierdan el pasaje y vamos a orar. Dios bendito, gracias por estar en tu santa casa, en tu presencia, alabando tu nombre, cantándote a tu nombre, Señor, leyendo tu palabra, Señor, orando, dando una bienvenida como hermanos. Es un gozo, Padre, estar en tu presencia y en comunión los unos a los otros, Padre. Aquí estamos reunidos, Padre. Ha llegado el momento que tu pueblo, Señor, escuche tu palabra, escuche tu mensaje. Y en este momento te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre tu palabra en el corazón de tu pueblo, Señor, y cumple el propósito por el cual usted, Señor, manda este mensaje en esta tarde. Bendice a tu siervo, Padre, que habla, Señor, para que hable con poder, con sencillez, Padre, y pueda, Señor, tu palabra edificar a tu pueblo. Gracias, Señor, en el poder de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Tomemos asiento, hermanos, y quiero que así sentaditos leamos el versículo 21 y 22. Estamos hablando de la tribulación, hermanos, en este mes, y parte de la gran tribulación, el 21 y 22 nos habla. Leamos el 21 y 22 todos. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando de la gran tribulación. Quiero repetir ligeramente, hermanos, que este pasaje de Mateo capítulo 24, todo el capítulo, hermanos, hasta todo el capítulo, es un capítulo, mis hermanos, dentro del contexto, hermanos, que es que sucede en la semana de la Pascua. Sí, esto Jesús lo enseña en la semana de la Pascua. Posiblemente fue muy probable el martes de enseñanza, hermanos. Este capítulo también es un capítulo profético, porque los discípulos le preguntan 3 cosas proféticas y él responde los 3 proféticamente. Dinos cuándo serán estas cosas, futuro. ¿Qué señal habrá de tu venida, futuro? Y del fin del mundo, dice aquí, y del fin del siglo, futuro también. Este pasaje es profético completamente, su enseñanza. Este pasaje es exclusivo para el pueblo de Israel. Jesús estaba hablando con sus discípulos en el monte de los olivos y les estaba hablando a ellos, al pueblo. En realidad, este capítulo es dirigido directamente al pueblo de Israel. Hermanos, aunque la enseñanza es para todos, hermanos, porque hay gran enseñanza aquí, pero esto en exclusivo fue para el pueblo de Israel. Hay partes en la Biblia cuando dice el versículo, hermanos: entonces los que estén en Judea,
habla de Israel. Los que están en Judea, Judea está en el sur de Israel. Los que están en Judea, huyen a los desiertos. Está hablando exclusivamente del pueblo de Israel. Y también dice, oren para que esos días no vaya a ser invierno o sea día de reposo, exclusivo para el pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces, hermanos, vemos el contexto que es para el pueblo de Israel exclusivamente. Y estamos hablando acerca de las 3 preguntas para entrar en mensaje, de las 3 preguntas que los discípulos le hicieron. ¿Cuándo serán estas cosas? Ya lo prediqué. ¿Qué señal habrá de tu venida? Cuando tú vengas, Señor, ¿qué señal habrá? ¿Qué estará pasando? Y quiero que noten la expresión, ¿qué señal habrá? La palabra habrá. ¿Qué habrá antes que tú vengas? De tu venida. Antes que tú vengas, ¿qué habrá? Y el versículo 21 le dice, habrá entonces gran tribulación. Quiere decir que antes que Jesús venga visiblemente por segunda vez, habrá gran tribulación. Lo predicamos la semana pasada, que tribulación es sufrimientos y todo lo que predicamos la semana pasada. Bueno, hoy quiero tocar acerca de la tribulación, el versículo 22, que dice, hablando de la gran tribulación. Leamos el versículo 22 con mucho detenimiento. Observen las palabras que estamos leyendo. Está hablando de la gran tribulación, el 22. Y hoy quiero que aprendamos algo de esa gran tribulación. La segunda cosa de la gran tribulación está en el versículo 22. Todo leyendo. Y si aquellos días no fuesen, ¿qué dice, hermanos? Quiero que recuerden esto. En la gran tribulación, los días serán, ¿qué? Acortados. Leamos, sigamos. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días, en aquellos días de la gran tribulación serán como acortados. Quiero explicarles, hermanos, hablar de la gran tribulación, que es sufrimiento y que son cosas que van a estar pasando en el mundo, pero la gran tribulación dice que va a ser un tiempo determinado, porque acá nos dice que serán los días acortados. No siempre va a haber la gran tribulación, no siempre así se va a vivir. Dios tiene un plan perfecto. Y acá nos digan, aquí no está hablando que, hermanos, las horas ya se van a quitar del día, en vez de 24 van a ser 18 horas o 16. No, las mismas horas son siempre. 24 horas tiene el día, los 365 días del año. Lo mismo, hermanos, no ha cambiado nada. ¿A qué será que dice la Biblia? Esos días serán acortados. Que en la gran tribulación, hermanos, tiene límites. Tiene un límite la gran tribulación. No va a pasar de un límite que Dios ya tiene establecido. Los días serán acortados. Dios tiene un límite para la gran tribulación, hermanos. Bueno, en esta noche yo quisiera que pongan mucha atención, que me sigan, hermanos, y que apunten si pueden a sacar, porque tal vez, hermanos, que quiero explicarles de una manera sencilla, hermanos, el límite de la gran tribulación, hermanos. Y nos han enseñado, amados hermanos, que la gran tribulación, su límite, amados hermanos, son 7 años, ¿ok? 7 años de la gran tribulación. La Biblia nunca dice literalmente en ningún versículo de la Biblia, del Antiguo o Nuevo Testamento, que diga específicamente la tribulación serán 7 años. No, la Biblia no dice específicamente, literalmente, que la tribulación y la gran tribulación serán 7 años. La Biblia enseña que serán 7 años. Es otra cosa. La Biblia no te lo dice literalmente así específicamente. La Biblia te enseña que serán 7 años. 7 años. Y quiero partir de allí, amados hermanos. Recordemos, quiero llegar a la conclusión que usted sepa cómo la Biblia lo enseña y cómo deducimos que son 7 años. Es el límite que Dios tiene. Serán acortados 7 años. Son solamente 7 años. ¿Cómo llegamos a esa conclusión, a ese tiempo? Y vamos, es lo que quiero explicarles y pongan mucha atención. Quiero que recordemos que la base de este capítulo, el capítulo está,
la enseñanza es exclusivo para el pueblo de Israel. ¿Ok? Hasta ya estamos bien. Entonces, hermanos, la Biblia enseña que el pueblo de Israel tiene un tiempo determinado por Dios en su historia, hasta que sea restaurado completamente por Cristo. ¿Sí? Tiene un tiempo ya establecido calendariamente el pueblo de Israel en su historia, para que sea restaurado completamente y reine el Mesías en Israel y en el mundo entero. Cuando Cristo venga, viene como Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces empieza a gobernar Israel, empieza a gobernar y empieza, hermanos, a tomar él su reinado eternamente. En la Biblia te enseña que ese tiempo está determinado muy específicamente para el pueblo de Israel. Y vamos a aprender esto. Esto, hermanos, vamos a abrir la palabra en Daniel capítulo 9, versículo 24. La Biblia te enseña, hermanos, te lo dice por semanas. Israel tiene determinado 70 semanas de su historia, del reinado humano, del pecado, de la carne, de donde vive. Después de las 70 semanas empieza el reinado del Mesías. Así que es importante que aprendamos lo que dice la profecía para determinar que la tribulación son 7 años. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Leamos juntos, hermanos. Es una profecía del pueblo de Dios. Leamos todos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Noten, está hablando de Israel. Sobre tu pueblo está determinado 70 semanas, está determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para que después, dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, porque a partir de ese momento, al cumplir las 70 semanas, el Rey de Reyes y Señor Jesucristo reinará en Israel y en el mundo entero. Entonces está determinada la historia para el pueblo de Israel. Está agendado. La tribulación tiene que ver mucho con Israel. Así que, hermanos, grabémonos en la cabecita esto. La determinación para el pueblo de Israel son 70 semanas. 70 semanas. Quiero ir llevándoles cómo a través de la historia, de los hechos de Israel, hasta ahorita ya hay 69 semanas. ¿Ok? Ya transcurrieron 69 semanas. Y le queda una semana a Israel nada más. Y vamos a ver en la Biblia, a través de la historia, vamos a ver cómo la Biblia forma las 70 semanas de la historia de Israel. Y vemos el versículo número 25 y 26. Ahí está, hermanos, cómo van narrando a través de la historia y cómo ya el Dios dice, con todo esto ya llegamos a 69 semanas. De los 70, 69. Vamos a ir leyendo, hermanos, despacio, y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, este es un evento, cuando dan la orden para restaurar y edificar Jerusalén, es un evento. A partir de ese momento empiezan las 70 semanas. Desde el momento que sale la orden para restaurar Jerusalén. Y hay otro evento, hasta, dice, por un límite, hasta el Mesías, príncipe, Abraham, es otro evento, hasta el Mesías. Empieza cuando sale la orden para restaurar Jerusalén. Y hasta el Mesías, Jesucristo, son los dos eventos. ¿Cuántas semanas
tiene cada evento. Dice, habrá, primero lea qué dice, hermanos, 7 semanas para el primer evento. La restauración de Jerusalén son 7 semanas. Y 62 semanas el segundo evento hasta el Mesías. 62 semanas y 7 semanas son 69 semanas. O sea, hasta Jesucristo, ya hay 69 semanas. Fíjense, hasta Jesús ya se cumplieron 69 semanas. Quiero narrárselos ahora y apunten estos datos si ustedes pueden, porque se lo voy a ir narrando en historias, ahora en años. Vamos, ya sabemos que son 69 semanas hasta Jesucristo. Vamos a ver los años que transcurrieron desde que dio la orden hasta Jesucristo. ¿Cuántos años literalmente han pasado? Y lo dividimos entre semanas para ver qué representa una semana, cuántos años representa una semana. Ya sabemos que son 69 semanas. Ahora vamos a verlo por los años, para que después saquemos cuánto representa una semana, cuántos años es una semana. Bueno, dice que es a partir de la orden para restaurar Jerusalén. Esto, hermanos, es a partir cuando dan orden, hermanos, los asirios, de que el pueblo de Israel regrese a su tierra. Acuérdense que estuvo él bajo Babilonia. Dios lo envió a Babilonia al pueblo de Israel y estuvieron allá, hermanos, ¿sí? Entonces viene la orden para liberar, para que vuelvan a su tierra. Destruyeron Jerusalén, Israel, destruyeron todo, estaban todos bajo el dominio babilónico, y entonces hay una orden, hermanos, para que vuelvan y empiecen a restaurar el templo, los muros, y empieza a vivir Jerusalén otra vez, ¿sí? Estos años fueron 49 años de restauración de Jerusalén. Desde la orden hasta que restauraron la plaza, había vida en Jerusalén, hermanos, pasaron 49 años. Apunten ese número. 49 años de la orden hasta la restauración de Jerusalén. Bueno, ya que Jerusalén está restaurado, inicia una etapa de 400 años que le llamamos en los años del silencio. Usted ve que en la Biblia hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento son los 49 años cuando llegaron a Jerusalén y allá quedó. Restauraron Jerusalén y todo. Y a partir del Antiguo Testamento al Nuevo, pasaron 400 años sin profeta, que es el año del silencio, hasta que nació Juan el Bautista, el último profeta. ¿Ok? 400 años, vayan apuntando, 49 años de restauración, 400 años del silencio, entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todos sabemos que nace Juan el Bautista y después nace Jesucristo. Y se llevan como 6 meses, dice la Biblia, 6 meses. Vamos a redondearlo y vamos a ponerle un año entre Juan el Bautista y Jesús, para redondearlo. 49 de restauración, 400 años del silencio, hasta que nace Juan el Bautista. Un año entre Juan el Bautista y Jesús. Ponga un año para redondearlo, un año. Y ponga 33 años de la vida del ministerio de Jesús, hasta Jesús. Así dice acá, hasta el príncipe. Si sumamos 49, alguien si lo está haciendo me puede decir cuánto da. 49, 400 años de silencio, un año de diferencia entre Juan el Bautista y Jesús, y 33 años de la vida de Jesucristo hasta la cruz. ¿Cuánto le da, hermanos? 483. Esa es la historia. Divídalo entre 69 semanas que ya se cumplieron, que dice la palabra de Dios que leímos en Daniel. 69 semanas. ¿Cuánto le da? ¿Cuál es el total? 483 entre 69.
¿qué da? ¿Qué número le da? ¿Alguien lo ha hecho? Saquen su celular, hermanos. Ahí se les permite sacar su celular. O no para mandar mensajes, sino para sumar. 7. Nótenlo. No, yo el hermano lo hizo. 7. Quiere decir que cada semana representa ¿cuántos años? 7 años. ¿Ok? Por eso la Biblia enseña que al pueblo de Israel le queda una semana. Le quedan 7 años. Y usted me puede decir, pastor, ¿y de Jesús a la fecha qué no cuenta? Bueno, enseñanza de Cristo hasta el día de hoy, que no sé qué día es, 26, 26. Hermanos, este es el tiempo de la iglesia. De Jesucristo, de la cruz, el día de hoy, 26 de julio del año 2026, es el tiempo de la iglesia, de la gracia, de la salvación, hasta que Cristo venga por su pueblo en el arrebatamiento y termine el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, hermano, la iglesia se va con el Espíritu Santo. Y entonces empezará los últimos 7 años, la última semana para la historia de Israel. Empezará la última semana. Así que ahora sí ya ligamos toda la historia en teología. Estamos en el tiempo de la iglesia. Hasta que Cristo venga por la iglesia, termina el tiempo de la iglesia y entonces comienza la última semana para Israel. Dios va a tratar con Israel. Ahorita, hermanos, trabaja con la iglesia, pero en la última semana que le queda a Israel, Dios va a trabajar con su pueblo. Va a trabajar con los judíos. Va a trabajar con el pueblo de Israel, hermanos. Va a trabajar con ellos. Tienen que reconocer al Mesías. Tienen que conocer a su rey. 7 años que va a trabajar Dios con su pueblo. Eso es, hermanos, las últimas semanas. Eso lo dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Vean entonces, hermanos, para que vean que la última semana, que ya vimos que representa 7 años, la Biblia no dice específicamente que son 7 años, pero ya vimos que sí representan y enseña que son 7 años. Daniel 9, 27. Nada la última semana, los últimos 7 años determinados para Israel. Leamos el versículo 27. Todos juntos. Y por otra semanote, ya está la última semana que les queda. La última semana viene Cristo por la iglesia, se lleva a la iglesia y comienza la última semana para Israel. Comienza la tribulación y la gran tribulación, 7 años. Por eso dice, y por otra semana, los últimos 7 años, confirmará el pacto con muchos. Y aquí está hablando, mis hermanos, no está hablando de Dios aquí, sino que está hablando de lo que va a suceder en ese tiempo. El anticristo, hermanos, en la tribulación, ya que la iglesia se va, el anticristo, hermanos, queda con la mesa, ahora sí que vestida, ¿sí? Y hará un pacto mundial. Habrá muchas cosas que estén pasando en el mundo, pero este líder político, hermanos, junto con el líder religioso, hermanos, y con el diablo, el dragón, ¿sí? Van a hacer cosas, el diablo le dará poder y la gente lo verán como sus salvadores. Y harán un pacto mundial, un gobierno único, todo único. La orden va a ser mundial, un gobierno solamente, ¿sí? Un dirigente religioso solamente. Y hermanos, hará un pacto, dice que una semana por otra semana confirmará el pacto con muchos. Va a ser un pacto de 7 años. Pero dice el versículo de Daniel 9:27 siguiendo, a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7 años entonces? Por eso, entonces la gran tribulación tiene límites, 7 años. De esos 7 años se divide en 2. Acá lo dice, a la mitad.
3 años y medio uno y 3 años y medio otro. El anticristo hace un pacto general de 7 años. Y los primeros 3 años y medio, bien. Habrá la libertad religiosa, los israelitas seguirán adorando a Jehová, todo va a estar como que no les prohíben nada, aunque hayan problemas mundiales porque están en la tribulación, pero hasta ahorita pueden ellos adorar a Jehová y reconocerlo, y pueden hacer sus sacrificios que ellos hacen en Israel, y todo lo que hay. Hasta ahorita vamos a decir que está bien. 3 años y medio. A la mitad de la semana, a partir de los 3 años y medio siguientes, dice el versículo, hará cesar. No está hablando de César, sino de cesar, de que dejar, de quitar. Quitará el sacrificio y la ofrenda. Ahora sí que el anticristo a la segunda mitad va a prohibir que se adore a Dios. Y él se va a proclamar como Dios. Se va a sentar en el templo de Jerusalén y se va a proclamar como el Mesías. Y va a dar orden para que aquel que no lo adore o no lo reconozca, muera. Y perseguir a todos los que no quieran reconocer. Por eso habrá gran persecución. Jesús le dice, cuando veas esto, huye a los desiertos de los que están en Judea, vayan, porque esto va a ponerse muy feo. Vayan a los desiertos, no vuelvan. Vayan, huyan. Él dará orden para que solamente él lo adoren. Posiblemente ya se habrá iniciado el sello, pero posiblemente en ese momento va a ser algo más fuerte mundialmente, de tal manera que hará que un sistema todos lo adoren y todos se registren a él. Y puede ser que en ese tiempo ya el sello ya venga. Habrá esto, hermanos. Y dice el versículo, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado, los 70 semanas, si terminen los 3 años y medio, se derrame sobre el desolador. Hermanos, aprendemos acá entonces 2 cosas de la tribulación. La tribulación tiene límites, son 7 años. De los 7 años están a la mitad. Los primeros 3 años y medio se le conoce como la tribulación. En Mateo capítulo 24, lo leímos, el versículo 9, habla de los primeros 3 años. Vean lo que dice el versículo 9 de Mateo 24. Voy a leer nada más el inicio. Entonces os entregarán a tribulación. Va a estar difícil. Desde que empiece la tribulación, va a estar difícil. Pero los primeros 3 años acá habrá tribulación. Los otros 3 años que siguen, cuando el anticristo se declare como Dios y obligue a todos a reconocerlo, hermanos, se le conoce como la gran tribulación. Porque va entonces a ser perseguido su pueblo, va a ser perseguido aquellos que crean en Cristo. Dice el 21 del Mateo 24, porque habrá entonces note la palabra, gran tribulación. Está la palabra tribulación y la gran tribulación. Así que los 7 años de la tribulación se dividen en 2, en tribulación y la gran tribulación. La gran tribulación inicia cuando el anticristo se declara como Dios y tienen que adorarlo, y prohíbe reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Nada con Dios, yo soy Dios, y el que no, yo lo mato y muere. Ahí empiezan los otros 3 años y medio. Es lo que dice el versículo 15 de Mateo 24. Por tanto, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, aquí está hablando en el templo de Jerusalén, la abominación desoladora, porque se siente el anticristo y se declara el Mesías, de que habló el profeta Daniel, lo que leímos. El que lea entienda. En ese momento empiezan los últimos 3 años y medio de la historia de Israel. ¿Sí? Muy bien. En Apocalipsis, hermanos, también nos enseña esta división. Nos enseñan los primeros 3 años y medio y nos enseña
los últimos 3 años y medio. Veamos que Apocalipsis lo describe también estas dos partes, estos dos periodos. Busquemos Apocalipsis capítulo 11, verso 3 y verso 7. Verso 3 y verso 7. Aquí se describen los primeros 3 años y medios. El anticristo permitirá todavía, hermanos, que se predique la palabra. Todavía en el templo se hagan cosas, todavía con todo lo que esté pasando, todavía es popular. Se está dando a conocer 3 años y medio para que la gente los embolse. Dice Apocalipsis 11, versículo 3, todos juntos: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Hasta allá. Noten que está hablando todavía de los primeros 3 años y medio, porque todavía, hermanos, le permite que la palabra de Dios se predique. Acá habla que Dios dará 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Cuánto? Alguien que ponga en su calculadora 1260 días y divídalo entre 365 días para que vean cuántos años representa esta etapa. Dice que 3 y medio. ¿Ok? 3 y medio. Esos son los primeros 3 años y medio. Todavía, hermanos, esta es una predicación que me queda todavía. Después vamos a ver que en la tribulación la gente tiene oportunidad de salvarse. Lo vamos a ver todavía. Pero aquí nos habla de los primeros 3 años y medio. Todavía hay la libertad. Estos 2 testigos, es posible, hermanos, que sean Moisés y Elías. Es posible. Pero Dios pone a 2 testigos, hermanos, para esto. Entonces van a predicar 3 años y medio. ¿Qué va a pasar después de los 3 años y medio? Versículo 7. ¿Qué le va a pasar a esto después de los 3 años y medio? Dice el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, los 3 años y medio, la bestia, o sea, el anticristo, que sube del abismo, ¿qué hará? Guerra contra ellos y los vencerá. ¿Y los qué? Acuerden que ya en los últimos 3 años y medio él se declara Dios y ya no permite que entonces te predique. Y entonces mata a todos los que estén predicando y los seguidores de Jesús. Aquí está hablando de los primeros 3 años y medio. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Habla de del segundo 3 años y medio. La segunda parte, hermanos, para concluir los 7 años. Veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, que es la gran tribulación. Ya vimos la tribulación, 3 años y medio primero, después la gran tribulación porque empieza la matanza mundial intensa con los cristianos, hermanos. ¿Y qué dice Apocalipsis 13:5? Todos juntos. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Está hablando del anticristo. Él empieza a predicar y a decir cosas de blasfemias contra Dios. Yo soy el Cristo. Y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? Está hablando de meses. 42 meses, dividido entre 12 meses para ver cuánto tiempo es que tiene autoridad. Dios le da tiene este tiempo para actuar, para presidir la iglesia. ¿Cuánto le da, hermano? 3 y medio. Es la segunda parte, cuando empieza la matanza mundial muy fuertemente, mis hermanos. Ahora sí podemos comprender, amados hermanos, como conclusión. Hoy aprendimos 2 cosas acerca de la tribulación y la gran tribulación. Que la tribulación tiene límites. Son 7 años. Es una semana que le queda al pueblo de Israel. Son 7 años. Y que esta tribulación se divide en 2. En la tribulación, los primeros 3 años y medio, y la gran tribulación, los otros 3 años y medio. El consejo de Jesús, ¿cuál es? A la iglesia actual, a nosotros, aunque no pasemos la tribulación ni menos la gran tribulación, ¿qué nos aconseja Jesucristo en nuestros tiempos, hermanos? Mateo 24:13 es el consejo que da Jesús a la iglesia de todos los tiempos, hermanos. Aunque le está hablando al Israel, pero el consejo es para todos, en todo tiempo. Mateo 24:13. Leamos, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
no está cuestionando la salvación. La enseñanza es que perseveres, hermano. La enseñanza de Jesucristo es que sigas perseverando. Tú persevera. Tú sigue adelante. Ponte de pie. Sigue adelante como hijo de Dios. No te detengas. Sigue firme, persevera, aunque vengan cosas que van a venir. Tú persevera. Es el consejo de Jesús. Tú persevera hasta el fin. Para la iglesia, ¿cuál sería hasta el fin? Hasta que Cristo venga. Ese sería para la iglesia nuestro fin. Hasta que Cristo venga por nosotros, entonces estaremos con Él por la eternidad. Para el pueblo de Israel todavía no, porque le tocará vivir la tribulación y la gran tribulación. Ya el pueblo de Dios, la iglesia, ya estará con Jesús. Pero mientras esto no pasa, persevera hasta el fin. Y persevera en una vida santa también. No se te olvide esto. Persevera siendo fiel. Persevera siendo firme. Pero persevera teniendo una vida agradable a Dios. Quiero que busquemos, para terminar, nos ponemos de pie para orar. Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13. Y nos ponemos de pie y leemos este hermoso versículo para terminar. Persevera hasta el fin y persevera en santidad. Procura que tu vida persevere en santidad, hermanos. Ponte a fines con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Dios te ama. Dios te ama. Ponte a cuentas con el Señor. Algo hay en tu corazón que no está tranquilo. Ponte a fines con Dios. Es el consejo del Señor para la iglesia hasta que Cristo venga. Hermanos, dice 1 Tesalonicenses 3:13, todos juntos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Tú persevera, permanece en santidad, para que cuando Cristo venga por la iglesia, te vayas con Él, y cuando Cristo venga en su segunda venida, vengas con Él después de la tribulación. Perseveremos, hermanos, oremos. Gracias, Padre, por la gran enseñanza de esta noche. Gracias por darnos a conocer, entender. Como le decías a Daniel, hay que comprender y entiende todas las cosas. Y gracias por hacernos comprender, Señor, que el tiempo de la tribulación tiene límite, que son 7 años. Y que estos 7 años están divididos en 2, en la gran tribulación y la gran tribulación. Pero el consejo, Padre, para la iglesia, porque la iglesia no pasará estos tiempos, es que permanezcamos firmes y fieles. Jesús dijo perseverar hasta el fin. Que perseveremos, que nos levantemos, que podamos, Señor, ver nuestra vida cristiana y espiritual y nos pongamos de pie. Y que volvamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Que nos comprometamos con usted de nuevo. Señor, gracias por la vida que nos das. Hay oportunidad, Señor, de ponernos de pie y poder consagrar nuestras vidas en santidad. Que podamos agradarte todos los días de nuestra vida hasta el final. Para la iglesia es hasta que nos llames a tu presencia o hasta que Cristo venga por la iglesia. Concede que mantengamos en santidad fieles a ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu mensaje. En el nombre de Jesucristo decimos todos, amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Sentémonos, por favor. Amén. ¿Te has preguntado cómo comenzó todo? En la Escuela Bíblica de Verano 2026 conoceremos las respuestas. ¿Estás listo? Polvo en los zapatos, lupa en Laboratorios, la mano, experimentos, buscando excavaciones, la roca, huellas diseño antiguas y secretos en la soberano. naturaleza. No es casualidad, hay un rastro que seguir. En cada especie un motivo para creer. Excavamos profundo en el suelo, buscando señales del Dios del cielo. Rocas antiguas, historias de fe, Génesis bajo la lupa, ven y ve. Cazadores de evidencias, vamos sin demora. Del 3 al 9 de agosto. Lupa, ven y ve. Llegó la hora, todo fue creado.
verdad en Cristo.